Ok, inciso B. Una celda nueva de zinc-aire es pesada en una balanza analítica antes de colocarla en un aparato auditivo para su uso. Conforme la celda opera, la masa de la celda incrementa, disminuye o permanece igual. Justifica tu respuesta de la parte B y en términos de la ecuación para la reacción total de la celda. Entonces, vamos a pensarlo un poco. La masa de la celda incrementa, disminuye o permanece igual. Bueno, volvamos a la reacción original. Esta es la reacción total. El zinc forma parte de la celda metal-aire, así que eso contribuye a su peso y después reacciona con el oxígeno. Ok, pero ¿de dónde viene ese oxígeno? Pues el oxígeno viene del aire y esencialmente se incorpora con el zinc. Entonces, antes de la reacción, el oxígeno está en el aire, pero después de la reacción total, se incorpora con el zinc. No en el zinc, se incorpora con el zinc para formar óxido de zinc. Así que ahora el oxígeno es parte de la celda. Parte, o mejor dicho, contribuye al peso de la celda. Contribuye al peso de la celda. No contribuye antes de la reacción, sino después de la reacción. Entonces, la masa y el peso aumentan. Vamos a escribirlo. Aumenta y en la segunda parte necesitamos justificar nuestra respuesta en términos de una ecuación para la reacción total de la celda. Entonces, déjenme escribir la reacción total de la celda. 2 moléculas de zinc reaccionan con una molécula de oxígeno molecular, O2, para producir 2 moléculas de óxido de zinc. Bueno, lo que podemos decir de esto es que no formaba parte de la celda antes de la reacción. No es parte de la celda antes de la reacción, porque viene del aire. Antes de la reacción. Y entonces esto forma parte de la celda después de la reacción. Parte de la celda después de la reacción. Después de la reacción. Entonces podemos decir que el oxígeno proviene del aire. Del aire para ser incorporado al óxido de zinc. ¿Y qué contribuye al peso? Bueno, a la masa de la celda. Que contribuye a la masa de la celda. Ok, nos quedó bastante bien. Ahora pasemos al inciso C. La celda zinc-aire fue tomada desde la cima de una montaña donde la presión del aire es baja. El potencial de la celda será alto, bajo o igual al potencial de la celda a una altura menor. Justifica la respuesta de la primera parte con base en la ecuación de la reacción total de la celda y la información de arriba. Bueno, vamos a escribir nuevamente la reacción total de la celda. Tenemos 2 moléculas de zinc más una molécula de oxígeno molecular. Esto se nos va a grabar en la memoria para cuando terminemos porque la escribo mucho. Y se producen 2 óxidos de zinc. Entonces, ¿qué pasará si vamos a la cima de una montaña donde la presión del aire es baja? Bueno, en total habría pocas moléculas de aire, pero eso significa que tendremos menos moléculas de oxígeno. Entonces podemos decir que la presión parcial del oxígeno será menor. La presión parcial de este reactivo es menor. Presión parcial. Porque hay menos moléculas de oxígeno disponibles en el aire para reaccionar con las moléculas de zinc. O simplemente, como vimos en las reacciones parciales que analizamos, pocas moléculas del aire reaccionarán con moléculas de agua y con los electrones que vienen del circuito. Entonces, tendremos pocas moléculas disponibles para que ocurra esta reacción.
Y podemos decir que la presión parcial del reactivo, bueno, puede ser presión parcial o concentración, es decir, que hay menos reactivo. Presión parcial o concentración menor. Entonces, menor potencial de la celda. Hay menor potencial de la celda. Y creo que empecé al revés, porque esta es la parte 2, pero en la parte 1 es menor. El potencial de la celda es menor. Es muy importante entender el concepto de esto. Recuerden, cuando analizamos la reacción parcial, ¿qué es lo que ocurre en el cátodo? Bueno, vamos a ver. Tenemos al oxígeno que proviene del aire que se filtra en esta sustancia porosa. Y cuando las moléculas de O2 chocan con el agua y entran los electrones, se juntan y reaccionan para formar hidróxido. Ahora, si tenemos menos, es decir, si nos encontramos a una altura menor, habrá mucho más oxígeno y tendremos una presión parcial más alta de oxígeno molecular. Entonces tendremos muchas moléculas disponibles para que reaccionen. Pero si nos encontramos a una altura mayor, tendremos pocas moléculas. Y por lo tanto, tendremos una presión parcial menor de oxígeno. O también lo podemos ver como una concentración menor de oxígeno en los poros. Así será más difícil que esta reacción ocurra. Y podríamos pensar en una situación extrema. ¿Qué pasa si nos encontramos a una altura súper elevada? Por ejemplo, si nos vamos al espacio y hay muy poco oxígeno o incluso nada de oxígeno, pues entonces todas las reacciones se detendrán.